Bienvenidos al ABC del Acuerdo. Este programa se hace con una intención pedagógica para darle a los colombianos información sobre todo lo que representa el acuerdo final de La Habana. Estamos con Paola García, ella es antropóloga y además es docente de la Universidad del Norte de Barranquilla. Bienvenida. Muchas gracias, Humberto, bueno, por la invitación. Gracias, nos place mucho tenerte aquí y vamos a hablar sobre la reforma rural integral. Vamos a contarle a nuestros televidentes en qué consiste la reforma rural integral. Sabemos que el tiempo no es suficiente, pero en la mayor brevedad posible, contarle a los colombianos en qué consiste este punto que es clave y que fue el primero aprobado. Ok. Brevemente, el punto sobre la reforma rural integral, el primer punto que se negoció en La Habana, es un punto orientado a lo que el mismo acuerdo llama la transformación estructural del campo. Tiene tres puntos principales. El primero se refiere a acceso y uso a la tierra, que tiene tres mecanismos: adjudicación, formalización y restitución. De esos tres mecanismos, dos se ocupa este punto. El de restitución quedó para el punto de víctimas. ¿Qué significa adjudicación y formalización? Dotar de tierra al campesino que no la tiene y hacer propietario al campesino que, teniendo tierra y explotándola, no es dueño en propiedad de esa tierra. Esos dos puntos, esos dos mecanismos buscan adjudicar 3 millones de hectáreas y formalizar 7 millones de hectáreas en un plazo de 10 años. El siguiente punto se refiere a los planes de desarrollo con enfoque territorial, que digamos son el amarre de políticas en el nivel local de esos procesos de formalización y adjudicación para lograr que sea una reforma, como dice el acuerdo, integral. Se refiere a la planeación del territorio, en este caso en zonas priorizadas, las más afectadas por el conflicto, de manera participativa con todos los actores interesados e involucrados en el territorio. Este punto busca reducir la pobreza rural a un 50% en 10 años. Y por último, los planes nacionales de desarrollo rural integral, que digamos, significan como un tercer nivel de amarre, que es en el nivel nacional, la formulación de políticas que le competen a los gobiernos nacionales para articular los planes y las formalizaciones y adjudicaciones. Entonces se refiere a lo que le compete a nivel nacional. Vías para lograr una comercialización adecuada de los productos, vías en particular, vías primarias, infraestructura eléctrica, vivienda, educación, salud y riego. Muy bien. La mayoría de los colombianos viven o vivimos en grandes ciudades. Las grandes ciudades, en términos generales, están muy alejadas del campo. Lo conocen fundamentalmente por televisión, saben que de allá vienen los alimentos y algunos tienen una relación con el campo por familiaridad o por negocios, pero muy pocos. Hablamos de los colombianos de estas grandes zonas rurales. O grandes zonas urbanas. ¿Cómo decirle a los colombianos de las zonas urbanas la importancia de este punto y el impacto que tiene no solo en la economía, sino sobre todo en la paz? Pues Humberto, yo conversando con mis estudiantes le ponía este ejemplo. Nosotros las imágenes que tenemos de guerra de otros países son imágenes de ciudades devastadas. Como nuestro conflicto es fundamentalmente rural, el escenario, nuestro teatro de guerra es el campo, la devastación es en el campo. Entonces muchos de los que vivimos en las ciudades no notamos la devastación de la guerra, pero la consecuencia del conflicto ha sido campos sin cultivar, casas abandonadas, campesinos empobrecidos, colombianos empobrecidos. De otro lado, tenemos que considerar que Colombia es un país que en el mundo tiene un potencial agrícola importante que no está desarrollado, en parte por digamos, problemas anteriores al conflicto, pero también porque el conflicto mismo ha profundizado esos problemas. Nosotros tenemos tierras muy concentradas y mal utilizadas o utilizadas en producciones que no corresponden a la vocación de la tierra. Entonces Colombia tiene un potencial agrícola muy importante a desarrollar si logramos levantar el campo de la devastación que ha habido después del conflicto. Eso no es un beneficio solo para los campesinos que podrán dignificar su vida, sino es un beneficio para nosotros como colombianos, que podremos dejar de ser casi que importadores netos de alimentos hoy en día. El programa de alimentación nacional, el programa de alimentación o el plan de alimentación
del país, sería mucho más fácil, más viable y de menos importaciones y más de productos nacionales, más o menos lo que se puede percibir. Pues por lo menos en lo que se propone el acuerdo propone, tiene un criterio que es el de soberanía alimentaria. Es decir, y soberanía alimentaria para los campesinos, es decir, que los campesinos sean capaces de cultivar de consumir los alimentos que producen, pero eso es un beneficio para todos los colombianos. Obviamente eso nos inserta en el mercado internacional y con las ventajas comparativas que tendremos. Por ejemplo, nosotros somos más competitivos en frutales que, por ejemplo, en tubérculos, que son parte de nuestra dieta cotidiana. Pero todos nosotros, ustedes van al supermercado de la Olímpica, sobre todo en esta región, compramos cotidianamente ñame y yuca, ¿no? Si logramos que esos productos lleguen de mejor manera, mejor producidos, más baratos y con mejores saldos para el campesino, pues es un gana-gana. Nos llama la atención precisamente cómo el colombiano medio está alejado de estas realidades. Por eso nos parece bien importante, Paola, escuchar a Álvaro Balcázar, que es asesor de la mesa de negociaciones o fue asesor de la mesa de negociaciones y que va a hablarnos de la agricultura familiar. Es un mensaje fundamental del acuerdo y es consistente con el hecho de decir es un enfoque hacia el territorio y hacia el bienestar de los campesinos como principal objetivo. Y también reconociendo que en Colombia las ventajas comparativas de la agricultura en lo fundamental se orientan a que los pequeños y medianos productores, la pequeña y mediana agricultura y economía familiar tiene muchísimo potencial de desarrollo y es mucho más ventajoso. Claro. Y esto no está en contradicción con la agroempresa de ninguna manera, pero sí sabemos que tenemos un altísimo potencial. Es nuestra experiencia con café. Café es una de nuestras producciones agropecuarias históricamente más exitosas y está basada fundamentalmente en agricultura familiar. Regresamos al ABC del acuerdo. Un tema importante o uno de los ítems importantes de este tema de la reforma rural es el del fondo de tierras. ¿De dónde va a salir ese recurso? Bueno, Humberto, el fondo de tierras, para aclarar a los televidentes, el fondo de tierras es el fondo del cual se tomarán las tierras para adjudicar las tierras a los campesinos que no la tienen. Estamos hablando de 3 millones de hectáreas. Algunos son lotes baldíos. Exacto. O sea, tierras del Estado. Tierras del Estado. Entonces, ¿de dónde se piensa que va a venir este fondo de tierras? Pero también aclararle a los televidentes que esto no es una idea nueva. Por ejemplo, con la desmovilización de las autodefensas se creó un fondo de tierras para recibir las tierras que se esperaba ellos devolvieran para los procesos de reparación. Se va a nutrir de baldíos de la nación, se va a nutrir de tierras de extinción judicial de dominio, es decir, tierras que por un proceso judicial vuelven a la nación tras haber surtido, como digo, un juicio por haber sido utilizadas indebidamente, por ejemplo, cultivos de uso ilícito. Tierras de extinción administrativa de dominio, que son tierras que tras un proceso administrativo vuelven a la nación por ejemplo, haber sido adjudicadas pero haber sido dejadas de usar o haber sido adjudicadas pero haber sido utilizadas en otros fines distintos a la economía campesina, en fin. Tierras sustraídas de reserva, zonas de reserva forestal, es decir, tierras que aunque se habían pensado estaban reservadas, tienen vocación agrícola y pueden ser restadas a esas zonas de reserva para incluirlas al fondo. Tierras donadas y las tierras baldías que ya las mencionamos. Bueno. Buena parte de esas tierras están al sur del país, sin duda en otras zonas más céntricas, inclusive en la costa caribe. Una de esas zonas es el Meta. Vamos al Meta precisamente a escuchar lo que dice la gobernadora del Meta, Marcela Amaya. Hoy la tarea grande es hacer también nosotros esa pedagogía de paz que hasta el momento estábamos esperando que la Corte se pronunciara y nosotros empezar a trabajar en ella. Nosotros le hemos dicho al gobierno nacional que no podemos repetir la historia del pasado. Ustedes recordarán, en el Meta somos íconos del conflicto, teníamos allí la zona de despeje y
qué no llevó a que tuviera éxito en el pasado ese proceso de paz? Porque nunca se tuvo en cuenta al gobierno regional, tanto al departamental como a los municipales. Hoy le hemos dicho al gobierno nacional que para que este proceso de paz tenga éxito es necesario que se tenga en cuenta a los gobiernos regionales, al gobierno departamental, a los gobiernos municipales, que podamos articular las acciones y que así podamos llegar con un mismo discurso a nuestras comunidades. Y por eso hoy le pedimos al gobierno nacional que siga teniendo en cuenta a los gobernadores, a los alcaldes y así poder llegar con todas las propuestas a la comunidad y poder que esa paz territorial realmente se construya desde la región como se ha propuesto. Tal como lo dice la gobernadora del Meta, se trata de la paz, pero desde las regiones. Eso implicaría pues que más es la periferia del país la que está involucrada en la guerra y más la periferia del país la que está involucrada en la necesidad de la paz, sobre todo por un asunto de tierras. Así es, como lo decía al principio, el escenario de la guerra colombiana es el campo y es el escenario rural. Con el transcurso de los 52 años de guerra, un conflicto que inició con las FARC por allá en el Tolima y el Cauca se extendió a todas las regiones. Pero 52 años de FARC. De FARC. Porque la guerra viene de antes. Totalmente. Y hablo pues de FARC porque es el grupo que se está desmovilizando con este acuerdo. Pero claro, viene desde antes y ha tenido muchísimos actores más. Pero siempre el escenario ha sido fundamentalmente la periferia del país. Así es. Bueno, volviendo al punto de la tierra, y particularmente en el Meta, esos departamentos son los que están más dados a otorgarle tierra a quienes la necesiten. ¿Hay alguna medición, independientemente de las zonas, hay alguna medición que tengamos o que tiene el Estado o la opinión pública sobre las tierras que van a ser entregadas? No, uno de los problemas que tiene Colombia pero yo diría que no es un problema colombiano, es que estamos, y quizás uno de los obstáculos que tendremos que salvar es que nosotros no tenemos un campo bien diagnosticado. En parte por los procesos históricos de cómo se adjudicaron y se dieron las tierras desde que nos conformamos como república y luego en el siglo XX, Colombia no tiene un catastro o un registro de tierras que son de la nación. La manera de saber el gobierno colombiano o las instituciones concernidas cuáles tierras son de la nación o no es por un proceso de cuando se aclara el dominio. Es decir, cuando alguien quiere que se le adjudiquen y se solicita, entonces públicamente se hace un procedimiento para aclararlo. Una de las cosas que viene con el proceso y que se está pensando desde antes incluso del proceso es que la propiedad de la tierra del Estado figure en la tradición de los predios, de manera que nosotros podamos saber, el Estado pueda saber cuáles son sus tierras. En todo caso, se han establecido, el acuerdo establece que va a haber los planes de desarrollo con enfoque territorial, se va a establecer en zonas priorizadas. Ya se conformó una agencia para la transformación del territorio y se priorizaron 15 zonas, 150 municipios, de esos algunos en el Caribe. Tenemos Cesar, sur de Bolívar, Sucre y Córdoba, hay municipios que van a ser priorizados o zonas que van a ser priorizadas para estos procesos. Particularmente los Montes de María. Montes de María, exactamente también. Que es una zona entre Sucre y Bolívar. Exactamente, 15 municipios. Precisamente, vamos a irnos a una pausa y enseguida, cuando regresemos, vamos a seguir conversando particularmente sobre el tema de Montes de María y también vamos a darle participación aquí al gobernador de Sucre, Edgar Martínez. Vamos a la pausa y ya regresamos. Regresamos al ABC del acuerdo. Decíamos hace un momento, Paola, que los Montes de María era es una de las regiones más afectadas. Hubo gran despojo de tierras y precisamente es uno de los puntos, el primero, como bien anotamos, y de lo que se trata este programa de hoy, más convulsionados, para algunos no, para otros que lo viven sí, el tema de tierras y particularmente del despojo de tierras. Desde la academia y sobre todo la academia que está en las grandes ciudades, ¿cómo se percibe, vamos a hablar también de la gente joven, cómo perciben los jóvenes esto del despojo de tierras si no son campesinos ni tienen familiaridad con el campesinado?
Pues yo diría, Humberto, que las personas urbanas tenemos un enorme desconocimiento del campo, de qué pasa en el campo y de las dinámicas rurales. Para los citadinos, el campo es casi que un paisaje. El detalle del campo y de la vida rural y de la vida campesina no la conocemos. Entonces, yo diría que los jóvenes tienen una percepción entre bucólica, nostálgica del campo, pero también una percepción del campo colombiano y pensando en los Montes de María como una región convulsa, violenta, a la que no se puede ir, ¿no? Entonces, es un escenario lejano, peligroso, ¿no? Y con algún romanticismo de por medio, es una mezcla curiosa. Yo creo que parte de las cosas que podrían cambiar con un campo habitado, productivo, es que nuestros jóvenes puedan concebir a esos sectores como sectores, digamos, más dignos, más visitables, incluso conocer un poco más de cómo funciona la vida rural, que te lo digo, somos tremendamente desconocedores. Por ejemplo, nosotros vivimos tiempos estables. En Barranquilla nosotros sabemos que a final de año hay brisas, entre principios, pero por ejemplo los campesinos viven tiempos de cosechas, ¿no? O tiempos climáticos también, digamos, asociados a esos que demarcan la vida de manera distinta. Pero que son de incertidumbre, además. Y que son de incertidumbre, porque la agricultura es una actividad supremamente esforzada, pero también supremamente riesgosa. Al albur de las lluvias. De las lluvias. O de los fuertes veranos. O del clima, exacto. Esperemos que en el futuro esos sean los únicos riesgos, porque a esos riesgos se sumaron los riesgos humanos, de los cuales ya todos sabemos. Bueno, el despojo de tierras, casi para terminar este programa, antes de que el gobernador de Sucre, Edgar Martínez, dé su opinión sobre la manera como pedagógicamente están dando a conocer el acuerdo final en ese departamento, en Sucre. El tema de despojo, mucha gente afectada, muchos campesinos afectados por actos ilegales de notarios y registradores. Aparentemente no tendría nada que ver con el acuerdo, pero sin duda creo que durante estos últimos años la justicia ha metido mano fuerte y ha logrado restituir tierras a los despojados. Pues otra vez para aclarar, la restitución, aunque se nombra en este punto, está en el punto de víctimas. Es un tema que en Colombia estamos tratando como un proceso de justicia transicional y hay de las sanciones a jueces, notarios, registradores. Creo que la lección que nos queda de este capítulo de despojo doloroso de la historia rural colombiana es que estos despojos se dieron de la mano de la institucionalidad, es decir, de la aplicación sesgada de las reglas, interesada en las reglas de juego y de la actuación de ciertos sectores que hacen parte de la institucionalidad colombiana. Es decir, no fue en un vacío de institucionalidad. Eso es una llamada de alerta, pero también una oportunidad de regulación y de mejora, diría yo. Disciplinar a nuestros burócratas es algo que nosotros tenemos que hacer en el futuro. Paola, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el ABC del Acuerdo y vamos a ver lo que dice el gobernador de Sucre para cerrar este programa. Bueno, nosotros venimos trabajando en esto de la paz desde el mismo momento en que yo salí elegido, después cuando comenzamos a socializar el programa de gobierno para llegar al plan de desarrollo, fue intenso por todo el departamento, se escogió el lema de Sucre, progresa en paz, es decir, para estar a tono anticipadamente con lo que se nos venía de La Habana, y es una constante permanencia del gobernador, del equipo de gobierno, de los diputados que están alrededor del gobierno en una inmensa mayoría, para que el departamento llegue definitivamente a esa paz que tanto se ha anhelado. Hemos hecho también de igual manera la pedagogía con mesas de trabajo con la sociedad civil de todo el departamento. Tenemos al doctor Juan David Díaz, que es el jefe, como jefe del programa de la paz para nuestro departamento. Él fue una víctima de la guerra